Hay momentos en los que una voz desconocida puede convertirse en el refugio que no sabías que necesitabas. Esa noche, cuando el mar rugía con más fuerza que mis propios pensamientos, grité todo mi coraje, mi rabia contenida, sin imaginar que alguien me estaba escuchando desde la orilla. Lo que comenzó como un desahogo en la oscuridad terminó transformándose en la historia más intensa y emocional de mi vida. Porque ella no solo me encontró en la playa, me encontró en el momento exacto en que más necesitaba ser escuchada. El viento era frío y arrastraba el olor salado del mar mientras yo caminaba descalza sobre la arena húmeda. No planeaba que nadie me viera, ni siquiera quería que me preguntaran cómo estaba. Llevaba días sintiendo que todo me superaba, discusiones en casa, promesas rotas, una sensación de estar atrapada en una rutina que me asfixiaba. Esa noche decidí ir a la playa, como si el mar pudiera tragarse todo lo que me dolía. Me senté cerca de la orilla, viendo cómo las olas rompían con violencia, como si reflejaran mi propio enojo. Y sin pensarlo, me levanté y grité. Grité hasta que mi voz se quebró. Era como si cada ola se llevara un pedazo de mi rabia. Pero lo inesperado fue que, cuando volví a sentarme, escuché una voz detrás de mí. No sabía que la playa podía ser testigo de tantos gritos hermosos. Me giré, sorprendida. A unos metros había una mujer que no recordaba haber visto. Llevaba una sudadera gris con la capucha caída y un pantalón claro. Su cabello oscuro estaba algo desordenado por el viento. Me miraba con una mezcla de curiosidad y una sonrisa suave, casi tímida. No sabía que alguien más estaba aquí, dije, algo avergonzada. Lo siento, no quise asustarte. Caminaba por aquí cuando te escuché. Solo pensé que tal vez estabas desahogándote y no quise interrumpir. Me quedé en silencio unos segundos, dudando si debía responder. No era común que me sintiera cómoda con extraños, pero había algo en su voz, tan serena y cálida, que me hizo bajar la guardia. Sí, necesitaba gritar un poco. Suspiré y me abracé las rodillas. A veces siento que el mundo espera demasiado de mí y que no soy suficiente. Ella se acercó lentamente, sin invadir mi espacio, como si tuviera miedo de romper algo frágil. No tienes idea de cuántas veces me he sentido igual, dijo con una mirada que parecía entenderlo todo. La diferencia es que yo nunca me atreví a gritarlo. Sus palabras me sorprendieron. Nadie me había hablado con tanta sinceridad en mucho tiempo. El silencio entre nosotras no fue incómodo. Al contrario, se sintió como un espacio seguro. La observé de reojo. Tenía una belleza tranquila, de esas que no intentan llamar la atención, pero que te atrapan poco a poco. Sus ojos oscuros brillaban con la luz tenue de la luna. ¿Vienes seguido a la playa de noche?, pregunté, tratando de romper el silencio. A veces, cuando no quiero que nadie me encuentre. Rió con un leve toque de melancolía. Supongo que hoy era el día para toparme contigo. Sentí una chispa en el pecho al escuchar eso, como si el destino hubiera tenido algo que ver. Esa primera noche no hablamos demasiado. Solo nos quedamos allí, mirando el mar en silencio, escuchando el sonido de las olas y el viento. Y, de alguna forma, esa compañía inesperada hizo que mi corazón se sintiera menos pesado. No pensé que la volvería a ver. Esa primera noche había sido como un espejismo, una desconocida que apareció cuando más la necesitaba, alguien que escuchó sin juzgar y se quedó en silencio, respetando mis lágrimas. Pero al día siguiente, mientras la marea bajaba con el atardecer, mis pasos me llevaron de nuevo a esa misma playa. Tal vez era una necesidad, tal vez una esperanza inconsciente de encontrarla otra vez. El sol se estaba escondiendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, cuando la vi a lo lejos. Estaba sentada sobre una roca, con los pies descalzos tocando la arena húmeda. No parecía que me estuviera esperando, pero al notar mi presencia,
Levantó la mirada y me sonrió. Esa sonrisa tenía algo que desarmaba cualquier muro que intentara levantar. Sabía que volverías, me dijo, como si me conociera de toda la vida. ¿Ah, sí? ¿Eres adivina? Pregunté con una media sonrisa. Digamos que soy buena escuchando los gritos del corazón, respondió, mientras hacía un gesto para que me sentara a su lado. Me acerqué. El viento movía su cabello de una forma que no pude dejar de observar. Era extraño sentirme tan atraída por la calma de una completa desconocida. Pero había algo magnético en ella, algo que no lograba entender. ¿Te molesto si me desahogo un poco más?, pregunté, intentando bromear. Para nada. Tengo toda la noche, contestó, y en su voz había una dulzura genuina. Hablé como no lo hacía con nadie desde hacía mucho. Le conté de los días en que me sentía atrapada, de las cosas que me dolían y que no podía explicar a los demás. Ella no interrumpió, no dio consejos vacíos. Solo escuchó, mirándome con esos ojos profundos, como si cada palabra que salía de mi boca tuviera un valor inmenso. A veces creo que soy demasiado complicada, le dije en un suspiro. Como si mi rabia, mis dudas, mi tristeza, fueran demasiado para cualquiera que quiera quedarse. Entonces necesitas a alguien que no quiera salir corriendo, dijo ella con una seriedad que me hizo quedarme callada. Yo no creo que seas complicada, solo eres real, y eso asusta a la mayoría. No supe qué contestar. Sus palabras me atravesaron como un viento cálido en medio del frío. Mientras la noche caía, las luces lejanas de la ciudad se reflejaban en el mar. Me di cuenta de que no sabía su nombre. Oye, ni siquiera sé cómo te llamas, dije, riendo. ¿Hace falta un nombre para quedarse?, preguntó con una sonrisa traviesa. Bueno, al menos dime cómo te gusta que te llamen, insistí. Ella me miró fijamente, como si dudara en responder. Luego, con una voz suave, dijo: Llámame como quieras, mientras sigas hablándome con esa sinceridad. Esa frase se me quedó grabada. No era una respuesta, pero de alguna forma era más que suficiente. Esa segunda noche nos quedamos más tiempo que la anterior. No hubo despedidas formales ni promesas de volver a vernos, pero mientras caminaba de regreso, mi corazón latía de una manera distinta. No lo entendía del todo, pero había algo en ella que comenzaba a despertar en mí una emoción que hacía tiempo no sentía, como si cada palabra suya fuera una brisa que me ayudaba a respirar mejor. Esa tercera noche volví sin pensarlo demasiado. Era como si mi cuerpo supiera que la necesitaba, aunque mi mente intentara convencerme de que solo era una extraña. Pero lo cierto es que, desde que la conocí, el sonido del mar me parecía incompleto sin su voz acompañando las olas. Llegué más temprano, me senté en el mismo sitio donde la vi por primera vez y esperé, mirando cómo la luna se levantaba sobre el horizonte. Tenía miedo de que no viniera, miedo de que tal vez todo lo que habíamos compartido en esas 2 noches hubiera sido un simple instante pasajero. Pero entonces escuché sus pasos en la arena. Su silueta apareció iluminada por la luz de la luna. «Sabía que estarías aquí», me dijo con una sonrisa cómplice. «Y yo pensé que no vendrías», confesé, sintiendo un extraño alivio al verla. «Te dije que no soy de las que salen corriendo», respondió, sentándose junto a mí. «Esta vez hablamos de nosotras». «¿Qué te hace venir a esta playa?», le pregunté. Ella guardó silencio unos segundos, mirando el agua. «Supongo que lo mismo que a ti. Necesito un lugar donde nadie me juzgue. Aquí puedo ser yo, sin máscaras». «¿Y quién eres tú cuando no llevas máscara?», pregunté con curiosidad. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa de burla, sino de alguien que guarda secretos. «Soy alguien que ama el sonido de las olas, que colecciona atardeceres
y que cree que todo el mundo tiene una historia por contar. Y hoy quiero escuchar la tuya. Me sorprendió la forma en la que me miraba, no con curiosidad superficial, sino con genuino interés. Así que hablé. Le conté mis miedos más profundos, mis sueños que aún no había confesado a nadie. Mientras lo hacía, sus ojos oscuros no se apartaban de mí, como si cada palabra quedara grabada en ella. En un momento, el viento sopló fuerte y mi cabello se enredó en mi rostro. Ella extendió la mano, con una naturalidad que me estremeció, y apartó un mechón detrás de mi oreja. Fue un gesto sencillo, pero tan íntimo, que sentí como algo en mi pecho se desbordaba. «Perdón, no quería incomodarte», dijo, con una voz suave. «No me incomodas», respondí casi en un susurro, sintiendo un calor extraño en el corazón. Nos quedamos en silencio. La tensión entre nosotras se volvió tan palpable como el sonido de las olas. No había nada que explicar, solo una conexión que crecía sin que ninguna de las dos la detuviera. Antes de despedirnos, ella me miró fijamente y dijo algo que me dejó sin palabras. «No sé qué batalla estás librando, pero me gusta cómo enfrentas tus tormentas». Sentí que me temblaban las manos. «No soy tan fuerte como crees». «Tal vez no, pero eres valiente, y eso es más que suficiente». Aquella noche volví a casa con una sonrisa que no sabía de dónde había salido. Algo en mí comenzaba a cambiar, como si su presencia hubiera encendido una chispa en medio de toda la oscuridad que había estado cargando. Esa noche, el cielo parecía estar de nuestro lado, o en nuestra contra, no lo supe en ese momento. El pronóstico anunciaba tormenta, pero aún así fui a la playa. Algo dentro de mí me decía que ella estaría allí, como si ambas hubiéramos hecho un pacto silencioso con el mar. Cuando llegué, el viento soplaba con fuerza y las olas golpeaban la orilla con un estruendo inquietante. Me envolví con mi sudadera y caminé hacia el punto donde siempre nos encontrábamos. Para mi sorpresa, ella ya estaba allí, de pie, con el cabello despeinado por el viento, observando el horizonte como si quisiera entender algo que estaba más allá de su alcance. «¿No te asusta la tormenta?», le pregunté, acercándome. Ella giró hacia mí y sonrió con una calma desconcertante. «No, las tormentas me recuerdan que no tengo que tenerlo todo bajo control. A veces es bueno dejar que el mundo grite más fuerte que tú». Me quedé en silencio, impresionada por esa forma de ver la vida. Ella me miró fijamente, como si sus palabras fueran también para mí, para mi propia tormenta interior. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Pensé en correr, en buscar refugio, pero ella se quedó allí, como si no le importara mojarse. «¿Te molesta un poco de lluvia?», me preguntó, con una chispa de diversión en los ojos. «Supongo que no», dije, aunque la verdad es que mi corazón latía tan rápido que nada más importaba. Nos sentamos en la arena, mientras el cielo se iluminaba con relámpagos lejanos. La lluvia caía cada vez más fuerte, mojando nuestras ropas, pero no nos movimos. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido y solo quedáramos nosotras dos. «¿Alguna vez te has sentido tan rota que no sabes por dónde empezar?», le pregunté, casi en un susurro, mientras veía el mar en plena agitación. Ella bajó la mirada y asintió. Más veces de las que me gustaría recordar. Pero aprendí algo. Incluso los pedazos rotos pueden reflejar la luz. Me quedé sin palabras. No era una frase de consuelo superficial. Lo dijo con una sinceridad tan pura que sentí un nudo en la garganta. La lluvia nos obligó a buscar un poco de refugio bajo una vieja palapa abandonada en la orilla. Nos sentamos juntas, muy cerca, tan cerca que podía sentir su respiración. El sonido de la tormenta nos envolvía, y había algo en esa cercanía que me hacía sentir que mi corazón iba a explotar. Ella me miró, con los labios temblorosos por el frío,
y dijo: «No sé qué estoy haciendo aquí, pero siento que si no viniera, algo dentro de mí se rompería aún más». No pude evitar mirarla, fascinada por su honestidad. Quise decir algo, pero lo único que hice fue acercarme un poco más. No hubo beso, no esa noche. Solo nuestras miradas diciéndolo todo. Cuando la tormenta comenzó a calmarse, nos quedamos allí, en silencio, escuchando cómo el mar recuperaba su ritmo normal. Yo no quería irme, no quería que ese momento terminara. Al despedirnos, ella tomó mi mano un segundo más de lo necesario. Ese pequeño contacto bastó para que mi piel se encendiera. «Hasta mañana, si es que vienes», me dijo con una sonrisa suave. «Vendré», respondí sin dudarlo. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Cerraba los ojos y podía sentir la lluvia en mi piel, el calor de su mano, su voz diciéndome cosas que parecían escritas para sanar mi alma. Algo estaba empezando a crecer entre nosotras, algo que me daba miedo y emoción al mismo tiempo. Esa madrugada me desperté antes de que sonara el primer canto de las aves. No había podido dormir bien. La imagen de ella, empapada por la tormenta y con esa mirada que parecía atravesarme, se repetía una y otra vez en mi mente. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo, como si algo dentro de mí supiera que lo que estaba ocurriendo no era un simple encuentro casual. Decidí volver a la playa, pero esta vez antes de que amaneciera. El cielo estaba apenas manchado con un leve tono azul oscuro cuando llegué. Pensé que estaría sola, pero allí estaba ella, caminando descalza, con los pantalones remangados y una sudadera blanca que contrastaba con su piel húmeda por el rocío. «No pensé que fueras de madrugadas», le dije, acercándome con una sonrisa tímida. Ella volteó y me miró con esos ojos que parecían ver más de lo que decía. «No pensé que volvería a verte tan pronto», respondió con una media sonrisa. «¿No te cansas de buscar respuestas en el mar?» «No», dije sin pensar. «No me canso de buscarte». Se quedó quieta, sorprendida. No supe si decir eso fue un error, pero en lugar de apartarse, caminó hacia mí. «¿De verdad me estabas buscando?», preguntó, con una voz más suave. «Sí», admití, sintiendo mi corazón latir como nunca. «Desde que llegaste, siento que el mar suena diferente cuando no estás». Ella bajó la mirada, como si esas palabras hubieran tocado algo en su interior. Caminamos juntas por la orilla, con las olas acariciando nuestros pies. Había algo mágico en ese amanecer. El cielo se pintaba de tonos rosas y naranjas, y el reflejo de la luz en su rostro hacía que me costara apartar la vista de ella. «¿Sabes?», dijo de repente, «yo también tengo días en los que grito por dentro, pero a veces no tengo el valor de hacerlo como tú». «¿Qué es lo que tanto callas?», pregunté, intrigada. Ella se quedó pensativa unos segundos, como si no supiera por dónde empezar. «He cargado con promesas rotas, con personas que me dejaron sin explicación, y aprendí a no esperar nada, hasta que te escuché gritar esa noche. Sus palabras me dejaron sin aliento. Era extraño, pero sentía que nos entendíamos sin necesidad de conocernos demasiado, como si el dolor de ambas hablara el mismo idioma. Nos sentamos en una zona seca de la arena, mientras el sol empezaba a levantarse por completo. Ella dibujaba círculos con sus dedos sobre la arena, y yo me quedé observando cómo la luz dorada acariciaba su rostro. «¿Qué es lo que más te da miedo?», me preguntó de repente. Tuve que pensarlo. Quedarme atrapada en una vida que no quiero. No encontrar algo o alguien que valga la pena para quedarme. Ella me miró fijamente y por un momento sentí que sus ojos me respondían sin necesidad de palabras. Cuando el sol ya estaba alto nos despedimos. Esta vez no hubo duda ni nerviosismo en mi voz al decir «¿Nos vemos esta noche?». Ella asintió con una sonrisa tan sincera que me llenó el corazón de una calidez nueva. «Claro, no me perdería verte por nada».
Mientras caminaba de regreso, sentí que algo entre nosotras había cambiado. Ya no era solo el encuentro de dos desconocidas en la playa. Era el comienzo de algo más profundo, algo que ni el mar ni el tiempo podrían borrar. La playa esa noche tenía una calma inquietante, como si supiera que algo importante estaba por pasar. El viento era más cálido de lo normal y la luna iluminaba el agua con un resplandor plateado. Llegué antes que ella, como una niña ansiosa esperando una respuesta a un mensaje no enviado. Caminé por la orilla, escuchando el sonido constante de las olas. Tenía el corazón acelerado. Me preguntaba si esa noche sería igual que las anteriores, o si, poco a poco, estábamos a punto de cruzar una línea invisible. Cuando la vi aparecer, su silueta se dibujaba contra la luz tenue de la luna. Llevaba una camiseta negra y un pantalón corto, y parecía brillar, como si la noche misma la hubiera elegido para ser vista. «Llegaste temprano», dijo con una sonrisa, acercándose a mí. «No quería que me ganara la luna», respondí, tratando de sonar tranquila, aunque la verdad era que había estado contando los minutos para verla. Caminamos sin decir nada por unos minutos, dejando que nuestros pies se hundieran en la arena húmeda. Luego, de repente, ella se detuvo. «Hay algo que quiero contarte», dijo con una seriedad que me hizo detenerme también. Me giré hacia ella, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «¿Qué pasa?», se mordió el labio, como si buscar las palabras correctas fuera difícil. «No suelo confiar en la gente. Me cuesta mucho. Pero contigo siento que puedo ser yo misma». Sus palabras me sorprendieron y, de alguna forma, me conmovieron. «¿Por qué te cuesta confiar?», pregunté suavemente. Ella suspiró. «He tenido personas que me dejaron justo cuando más las necesitaba. Me prometieron estar, pero se fueron en el momento más oscuro. Desde entonces me prometí no abrir mi corazón tan fácil». Su voz sonó quebrada al final, y mi impulso fue acercarme. Sin pensarlo, tomé su mano. «No todas las personas se van», le dije, mirándola fijamente. «Y yo no pienso hacerlo». Sentí cómo su mano temblaba un poco dentro de la mía. Me miró, sorprendida, como si no esperara que alguien le hablara así. Nos sentamos cerca de la orilla, con las piernas cruzadas, viendo el movimiento del mar. Mi mano seguía sobre la suya, y ella no intentó apartarla. Esa pequeña conexión física, tan simple, se sentía como si el mundo entero se hubiera reducido a nosotras dos. «¿Qué sentiste cuando me escuchaste gritar aquella noche?», le pregunté, con un tono más íntimo. Ella se quedó en silencio, observando las olas, como si buscara la respuesta entre ellas. «Sentí que te entendía sin conocerte, que tu rabia era también la mía, y me dieron ganas de abrazarte, aunque no sabía tu nombre». Mis ojos se humedecieron sin querer. Nadie había dicho algo así para mí. Quizá me hubiera gustado que me abrazaras. Se giró hacia mí, y por un segundo nuestros rostros quedaron tan cerca que pude sentir el calor de su respiración. Fue un instante breve, pero intenso, como una pausa donde todo el mundo desapareció. La noche siguió avanzando, pero ninguna quería irse. Nos quedamos allí, hablando de sueños, de miedos y de cosas que rara vez compartimos con alguien. Con cada palabra, sentía que su presencia me hacía más ligera, como si soltar lo que cargaba fuera más fácil con ella a mi lado. Antes de despedirnos, ella me tomó de la mano otra vez, con una firmeza que me sorprendió. «Gracias por escucharme», dijo, con esa mirada profunda que comenzaba a ser mi debilidad. «Gracias por quedarte», respondí, y esa frase nos dejó en silencio, con una sonrisa que lo dijo todo. Esa noche regresé a casa con el corazón agitado. Sabía que algo estaba cambiando entre nosotras, algo que iba más allá de simples conversaciones en la playa.
No era solo su forma de escucharme, era cómo me miraba, como si mis heridas no fueran algo que la asustara, sino algo que quería entender. No dormí. Conté las horas hasta que el cielo empezó a perder su negrura. Entonces decidí volver, casi impulsivamente, a la playa antes de que amaneciera. El aire era fresco, el mar tranquilo, como si supiera que nosotras estábamos a punto de abrir nuestras almas. La vi de pie, con las manos en los bolsillos de su sudadera y el cabello revuelto por la brisa. Me miró con una sonrisa pequeña, pero que me desarmó por completo. Sabía que vendrías. Y yo sabía que estarías aquí, respondí, sin poder apartar mis ojos de ella. Comenzamos a caminar por la orilla, sin zapatos, dejando que las olas nos rozaran los tobillos. No dijimos nada al principio. El silencio entre nosotras no era incómodo. Era más bien como una caricia invisible. De repente, ella se detuvo y me miró. ¿Te das cuenta de lo extraño que es esto?, preguntó, con una sonrisa nerviosa. ¿Qué cosa?, le respondí, curiosa. Que no te conozco desde hace tanto, y sin embargo siento como si te conociera de toda la vida, como si hubiera estado esperándote aquí, en esta playa, sin saberlo. Sus palabras me dejaron sin aire. Me quedé mirándola, sin saber qué responder. Era como si lo que yo sentía también estuviera brotando de sus labios. Nos sentamos en la arena, muy cerca una de la otra. El mar estaba tan quieto que parecía un espejo infinito. ¿Alguna vez te has sentido rota?, le pregunté, con un hilo de voz. Ella suspiró. Más veces de las que puedo contar. Pero creo que hay algo hermoso en estar rota, porque siempre hay alguien que llega y te ve diferente. Te ve como un rompecabezas que vale la pena reconstruir. Esa frase me tocó tan profundo que mis ojos se llenaron de lágrimas. Ella lo notó y sin decir nada deslizó su mano sobre la mía. ¿Puedo?, preguntó, buscando mi aprobación. Asentí. Sentí su mano tibia sobre la mía y ese simple gesto fue como un abrazo que no necesitaba palabras. Me quedé viéndola. Y por un instante sentí que si no apartaba la mirada, podría perderme en ella para siempre. ¿Qué es lo que más te duele?, me preguntó de repente, con esa voz suave que tenía el poder de derribar mis murallas. Tragué saliva, sin saber si debía responder. Me duele sentir que a veces soy demasiado, que mi coraje, mis miedos, todo lo que soy, espanta a los demás. Ella negó con la cabeza, apretando mi mano con suavidad. No espantas a nadie que sepa ver lo valiosa que eres. A mí no me asustas. Esa frase me quemó el pecho. Nadie me había dicho algo así antes, con tanta verdad. Me incliné un poco, sin pensar, y ella también. Nuestras frentes se rozaron por un segundo, y fue como si el tiempo se detuviera. No hubo beso aún, pero el momento se sintió como si el universo estuviera empujándonos hacia algo inevitable. Antes de que el sol saliera, nos quedamos tumbadas en la arena, mirando el cielo que empezaba a iluminarse. Ella me contó fragmentos de su vida, de cómo había aprendido a ser fuerte cuando nadie le tendía la mano, y yo le conté cosas que nunca le había dicho a nadie, secretos que llevaba demasiado tiempo callando. Cuando nos despedimos, ella me abrazó por primera vez. Un abrazo largo, cálido, como si me prometiera en silencio que no iba a dejarme caer. «Nos vemos esta noche», dijo al oído. «No puedo esperar», respondí con una sonrisa que me salió desde el alma. La noche siguiente parecía distinta, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía describir. Fui a la playa más temprano de lo habitual, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todo el mundo podía escucharlo. Me senté cerca de la orilla, mirando las olas romper suavemente, esperando que apareciera. Y allí estaba, caminando hacia mí con esa calma que la caracterizaba. La luna iluminaba su rostro, y por un segundo me quedé embobada,
pensando en cómo alguien podía tener tanta luz en medio de tanta oscuridad. «Creí que llegarías después», le dije con una sonrisa. «No quería perder ni un minuto contigo», respondió, y esas palabras me hicieron sentir un calor dulce en el pecho. Nos sentamos muy juntas, tan cerca que nuestros brazos se rozaban. No dijimos mucho al principio, solo escuchábamos el sonido del mar, como si no hiciera falta nada más. En un momento, ella giró su rostro hacia mí y me sorprendió con una pregunta. «¿Alguna vez te han mirado como si fueras todo lo que alguien necesitaba?» No supe qué responder. Me quedé mirándola en silencio y ella sostuvo mi mirada sin apartarse. «Porque yo te miro así», dijo en un susurro, y sentí que todo mi cuerpo se estremecía. Hubo un silencio tan intenso que podía escuchar mi respiración acelerada. Ella acercó su mano a mi rostro, apartando un mechón de mi cabello que el viento había traído hacia mis labios. Su toque fue tan delicado que me quedé quieta, como si cualquier movimiento fuera a romper la magia de ese momento. Y entonces ocurrió. Fue un roce apenas perceptible, un toque leve de sus labios con los míos. No fue un beso largo, ni intenso, pero fue suficiente para encender algo dentro de mí. Mi corazón dio un salto que casi me dejó sin aire. Ella se apartó un poco, como si estuviera esperando una reacción mía. «Perdón, no sé por qué lo hice», dijo, con una voz temblorosa. «No pidas perdón», respondí, con una sonrisa que me salió sin pensarlo. Yo también lo quería. La tensión se rompió con una risa suave de ambas. Era como si el mar mismo hubiera estado esperando ese momento. Luego, nos tumbamos sobre la arena, lado a lado, mirando el cielo estrellado. «¿Te das cuenta de que esto no debería ser tan fácil?», dijo, girando su cabeza hacia mí. «¿El qué?», pregunté. «Quererte, porque siento que cada día, sin darme cuenta, me acerco más a ti». Esa confesión me dejó en silencio. Sentí que una parte de mí quería responder lo mismo, pero aún me daba miedo ponerlo en palabras. Aún así, mi mano buscó la suya, y cuando nuestros dedos se entrelazaron, supe que no hacía falta decirlo. Nos quedamos allí, escuchando cómo las olas iban y venían, como si estuvieran marcando el ritmo de nuestros corazones. Esa noche, antes de despedirnos, me dio otro beso, más seguro, más suave, como una promesa. «Nos vemos mañana», me dijo, con una sonrisa que parecía hecha solo para mí. «Sí, no faltes», respondí, sintiendo que esa playa y ella se habían convertido en mi lugar favorito en el mundo. Esa noche el mar estaba en calma, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Caminé por la orilla con los pies descalzos, sintiendo la arena fría bajo mis plantas y el viento enredando mi cabello. Mi corazón latía con impaciencia. Cada día que pasaba, ella dejaba de ser una desconocida y se convertía en algo que no sabía cómo nombrar. La vi sentada sobre una roca, abrazando sus rodillas, mirando el horizonte oscuro. Tenía una expresión tranquila, pero sus ojos parecían esconder algo. «Hola», le dije suavemente. Ella giró la cabeza y una sonrisa leve iluminó su rostro. «Sabía que vendrías». Me senté junto a ella y por un momento solo nos quedamos en silencio, escuchando las olas romper. Había algo distinto en su mirada esa noche, como si tuviera algo guardado en el corazón. «¿Estás bien?», pregunté, rozando su mano con la mía, sin atreverme a tomarla del todo. Ella suspiró, como si estuviera conteniendo algo. «Hoy pensé mucho en mi vida, en lo que no dije, en lo que dejé ir». Me giré para mirarla con atención. Sus ojos brillaban, con una mezcla de tristeza y ternura. «¿Quieres contármelo?», pregunté, intentando que mi voz sonara suave, casi como un refugio. Ella asintió lentamente. «Hace un año
Perdí a alguien que pensé que se quedaría conmigo para siempre. Y no fue porque quisiera irse, sino porque la vida decidió llevársela. Desde entonces me cuesta dejar que alguien entre, porque siento que, cuando empiezo a querer, algo malo pasa. Sus palabras me desgarraron. Verla tan fuerte durante todos estos días y ahora escuchar su voz quebrarse me hizo sentir una necesidad de abrazarla. Sin pensarlo, rodeé su cuerpo con mis brazos. «Lo siento», susurré en su oído, no por lo que pasó, sino por todo lo que has tenido que cargar sola. Ella apoyó su frente en mi hombro y sentí cómo sus lágrimas humedecían mi piel. No dije nada más, solo la sostuve con fuerza, como si pudiera evitar que se rompiera un poco más. Después de un rato, se apartó un poco, pero no soltó mi mano. «No entiendo por qué confío en ti tan rápido», dijo con una sonrisa triste. «Porque yo no vine a herirte», respondí. «Yo solo vine a escuchar, igual que tú me escuchaste a mí esa primera noche». Ella me miró como si mis palabras fueran más de lo que esperaba escuchar. De pronto, reímos. Reímos porque sus lágrimas se mezclaron con la arena pegada en su rostro, y me dijo en broma que parecía una pintura abstracta. Esa risa entre ambas se sintió como un bálsamo, como un recordatorio de que incluso, en medio de las heridas, podía haber luz. «Prométeme algo», me dijo de repente, poniéndose seria otra vez. «¿Qué cosa?», pregunté. «Que no te irás sin decirme lo que sientes. Aunque sea miedo, aunque sea rabia, dímelo». Asentí, sintiendo que mis ojos se llenaban de lágrimas ahora. «Te lo prometo». Nos quedamos abrazadas hasta que la luna estuvo en lo más alto. No hacía falta decir nada más. Aquella noche sentí que algo había cambiado para siempre. Ya no éramos dos almas rotas buscando consuelo, sino dos personas que empezaban a encontrar fuerza la una en la otra. Cuando nos despedimos, me besó suavemente, como si ese beso fuera una forma de agradecerme por no soltarla cuando más lo necesitaba. Desperté con una sensación distinta. Esa mañana no quería que la playa fuera solo un refugio nocturno. Quería verla con la luz del día, caminar con ella sin sentir que el mundo nos estaba escondiendo. Así que, sin pensarlo mucho, le envié un mensaje. Habíamos intercambiado nuestros números apenas la noche anterior, en medio de un abrazo que todavía podía sentir en la piel. «¿Te gustaría ver el amanecer conmigo?». No pasó mucho antes de que contestara. «¿Dónde y a qué hora?». Mi corazón dio un salto. Le di la dirección de una cafetería pequeña frente a la playa. La vi llegar cuando el cielo apenas empezaba a teñirse de tonos rosados. Llevaba un vestido ligero de color crema y su cabello suelto, despeinado de una manera que me pareció perfecta. Caminaba con esa calma que tenía el poder de silenciar todo a mi alrededor. «Creí que odiabas madrugar», le dije mientras me levantaba para recibirla. «Lo hago, pero contigo es diferente», contestó, y su sonrisa me dejó sin palabras por un segundo. Desayunamos frente al mar, nada lujoso, café, pan dulce y un par de frutas frescas. Sin embargo, se sintió como el desayuno más especial de mi vida. Ella me miraba mientras hablábamos de cualquier cosa, como si todo lo que dijera fuera importante. Después de desayunar, caminamos por la playa. El sol subía despacio, iluminando el mar con destellos dorados. Ella se detuvo para quitarse las sandalias y dejó que las olas tocaran sus pies. «¿Sabes?», me dijo mirando el horizonte, «hay algo en ti que me da paz». «¿Paz?», pregunté con una risa suave. «Sí. Eres como esas olas. Incluso cuando llegan con fuerza, sabes que siempre volverán. No sé si me explico». Me quedé callada, procesando sus palabras. Me di cuenta de que con ella no sentía la necesidad de fingir que estaba bien, ni de esconder lo que me dolía. Y eso, para mí,
Era algo inmenso. Más tarde nos sentamos en la arena y empezamos a hacer figuras torpes, como niños jugando con castillos de arena. Ella se rió cuando el suyo se derrumbó por una ola que llegó de repente. «Así es mi vida, ¿sabes?», dijo bromeando. «Cada vez que intento construir algo, viene una ola y me lo tira todo». «Pues entonces construyámoslo juntas», respondí, mirándola fijamente. Se quedó quieta, sorprendida por mis palabras. Por un momento, nuestras miradas se encontraron en un silencio que lo dijo todo. Cuando el sol estaba en lo más alto, nos refugiamos bajo la sombra de una palapa. Ella me contó cosas de su niñez, recuerdos que la hacían sonreír y otros que la hacían bajar la mirada. Yo también abrí mi corazón, hablándole de mis miedos, de lo perdida que me sentía algunas veces. No hubo juicios, solo comprensión. «No sé qué haría sin esto», dije en voz baja. «¿Sin qué?» «Sin ti», respondí, sin pensarlo. Ella me tomó la mano y la apretó con una fuerza suave pero firme, como si me dijera, «Yo tampoco quiero irme». La tarde nos encontró tumbadas sobre una manta improvisada, mirando el cielo cambiar de azul a naranja. Y cuando la noche cayó, nos quedamos allí, viendo cómo las estrellas aparecían una a una. Antes de irnos, ella me besó, un beso lento y dulce, como si no quisiera que acabara nunca. «Gracias por este día», susurró. «Gracias a ti por quedarte», le respondí, abrazándola. La noche estaba tan clara que parecía hecha para nosotras. Después de pasar todo el día juntas, era imposible despedirnos sin querer un poco más. Cuando el sol se ocultó por completo, ella me tomó de la mano y me dijo, «¿Te quedas un rato más? Quiero mostrarte algo». La seguí sin dudarlo. Caminamos por la playa, más allá de donde las luces de la ciudad alcanzaban a verse. Solo teníamos la luna y el sonido de las olas como compañía. Su mano en la mía era cálida, y ese contacto simple me hacía sentir segura, como si el mundo no pudiera rompernos. Nos detuvimos en un rincón casi oculto, donde las estrellas se reflejaban en el agua tranquila. «¿Por qué me trajiste aquí?», le pregunté, curiosa. Ella me miró con una mezcla de timidez y decisión. «Porque este es mi lugar secreto. Aquí me escondía cuando quería que el mundo dejara de girar tan rápido. Y hoy quiero compartirlo contigo». Su sinceridad me dejó sin palabras. Nos sentamos juntas y por un momento no dijimos nada. El cielo parecía infinito y cada estrella brillaba como si supiera que algo estaba naciendo entre nosotras. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo de pronto. «Claro». «¿Qué viste en mí esa primera noche, cuando gritabas tu rabia?». Sonreí, recordando ese momento. Vi a alguien que no se asustó de mis gritos, alguien que se quedó cuando lo más fácil era irse. Y eso me hizo verte diferente a cualquiera. Ella me miró como si mis palabras fueran lo más honesto que había escuchado en mucho tiempo. «No sabes cuánto necesitaba escuchar eso», susurró, con los ojos brillando bajo la luz de la luna. Hubo un silencio, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio en el que las miradas hablan más que las palabras. Sin darme cuenta, acerqué mi mano a su rostro, acariciando suavemente su mejilla. Ella cerró los ojos, como si ese gesto le diera paz. «Tengo miedo», confesé, con un nudo en la garganta. «¿De qué?», preguntó, sin apartar su mirada de la mía. «De sentir tanto, tan rápido». Ella sonrió con una dulzura que me desarmó. «Yo también tengo miedo, pero por alguna razón, contigo no me importa arriesgarme». Entonces, sin pensarlo más, nuestros labios se encontraron. Fue un beso lento, profundo, como si ambos corazones hubieran estado esperando ese momento desde siempre. Sentí como el mundo desaparecía a nuestro alrededor. No había olas,
No había noche, solo ella y yo. Cuando nos separamos, nuestras frentes quedaron juntas. ¿Qué acaba de pasar?, pregunté en un suspiro, todavía temblando. Lo que tenía que pasar, respondió con una sonrisa suave. Lo que llevábamos días guardándonos. Nos quedamos abrazadas, mirando el cielo estrellado, como si el universo entero estuviera celebrando nuestro primer beso real. Sentí que algo dentro de mí se había desbloqueado, que el peso que cargaba desde hacía meses se hacía más ligero solo porque ella estaba allí. Después de ese beso, no quisimos movernos. Nos quedamos en la arena, con las manos entrelazadas y las miradas perdidas en el cielo estrellado. El mar rompía suave contra la orilla, como si nos estuviera arrullando. ¿Te das cuenta de que esto es una locura?, dije con una risa nerviosa. Lo sé, respondió ella, sin soltar mi mano. Pero es la clase de locura que quiero vivir. Sus palabras me hicieron sentir una corriente cálida recorriendo mi cuerpo. Nunca alguien había hablado así conmigo. Nunca alguien había sido tan sincero sin necesidad de adornar las palabras. Decidimos no dormir esa noche. Caminamos durante horas, explorando rincones de la playa que ni siquiera sabía que existían. A cada paso, me daba cuenta de que la necesitaba más de lo que estaba dispuesta a admitir en voz alta. Nos sentamos cerca de una vieja cabaña de pescadores abandonada, donde el sonido del mar era más fuerte. Ella me contó que ese lugar solía ser su refugio cuando quería estar sola con sus pensamientos. Aquí he llorado muchas veces, dijo con una sonrisa triste, pero hoy, contigo, siento que es la primera vez que puedo estar aquí y no sentir dolor. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escucharla. Ojalá pudiera borrar cada una de esas lágrimas, susurré. Ella me miró con una intensidad que me hizo contener la respiración. Tal vez no puedas borrarlas, pero estás haciendo algo mejor. Estás sanando lo que las causó. Nos reímos, lloramos y hablamos de todo, de los errores que cometimos, de los sueños que aún nos quedaban por cumplir, de los miedos que nos mantenían despiertas en las noches. Cada palabra suya era como un puente entre nuestros corazones, cada sonrisa una promesa silenciosa de que ninguna de las dos estaba sola. ¿Sabes qué pensé cuando te vi gritar aquella primera noche?, me preguntó, mientras trazaba dibujos con su dedo en la arena. ¿Qué? Que eras un huracán, que ibas a arrasar con todo lo que conocías y que yo quería estar ahí para verte. Reí entre lágrimas. ¿Y ahora? Ahora, creo que quiero ser parte de ese huracán. Nos quedamos recostadas en la arena, tan cerca que podía sentir su respiración en mi cuello. Por momentos, nuestras risas se apagaban y nos quedábamos solo mirándonos, como si quisiéramos memorizar cada detalle. Alrededor de las primeras luces del amanecer, ella me abrazó con fuerza. No quiero que esto termine, susurró. No terminará, le prometí, aunque en el fondo sentía el miedo de que la vida siempre encontraba formas de poner pruebas. El amanecer nos sorprendió abrazadas, con los cuerpos todavía cubiertos por granos de arena y el corazón latiendo al mismo ritmo. La luz del sol acarició su rostro, iluminando su sonrisa como si el día la hubiera estado esperando. «Mírate», le dije suavemente, sin poder apartar los ojos de ella. «Pareces parte del paisaje». «¿Parte del paisaje?», preguntó entre risas. «Sí, como si la playa, el cielo y tú fueran una misma cosa, algo que no se puede dejar de mirar». Ella me besó la frente en respuesta. Fue un gesto pequeño, pero tan lleno de ternura que sentí que todo el cansancio de esa larga noche desaparecía. Nos levantamos para caminar por la orilla. Apenas había gente, solo algunas huellas frescas sobre la arena. Me di cuenta de que no quería que esto fuera algo que se quedara en una playa, una historia de verano que se desvanece con las olas.
¿Sabes qué?, dije de repente, deteniéndome frente a ella. No quiero que esto sea un momento pasajero. Sus ojos brillaron con un leve asombro. ¿Esto?, preguntó, como si necesitara confirmar que sentíamos lo mismo. Tú y yo, aclaré. Lo que está pasando. No quiero que se pierda cuando deje de venir aquí a gritarle al mar. Ella guardó silencio unos segundos, como si mis palabras la hubieran golpeado en el mejor sentido. Luego dio un paso hacia mí, tan cerca que sentí su aliento. Yo tampoco quiero que se pierda, dijo, con esa voz suave, que siempre encontraba la forma de calmarme. Pero prométeme algo, no tengas miedo de lo que sientes. No lo tengo, respondí, y por primera vez lo dije sin dudar. Nos sentamos otra vez, viendo el sol alzarse lentamente sobre el horizonte. Ella tomó mi mano, la llevó a su pecho y la colocó justo sobre su corazón. ¿Lo sientes?, preguntó. ¿Qué? Que late más rápido cuando estoy contigo. Me mordí el labio para no sonreír como una tonta. Era una de esas cosas simples que te marcan para siempre. Más tarde fuimos por café a un pequeño puesto cercano y regresamos a la arena, como si nada en el mundo importara más que estar allí. La mañana se fue llenando de risas y confidencias. Había algo en su forma de mirarme que me hacía pensar que no solo me estaba escuchando, sino que me estaba aprendiendo de memoria. Antes de despedirnos, ella me abrazó como si no quisiera soltarme. «¿Esta noche nos vemos otra vez?», preguntó. «Si me lo pides así, jamás te diré que no». Esa noche llegué a la playa con una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que algo estaba creciendo entre nosotras, pero también me aterraba la idea de que fuera tan frágil como una ola que se rompe antes de llegar a la orilla. Cuando la vi de pie, mirando el mar, supe que algo en su expresión no era como siempre. «¿Estás bien?», pregunté, acercándome con cautela. Ella giró hacia mí, con una sonrisa apenas dibujada. «Sí, pero he estado pensando en lo rápido que todo esto está pasando». Sentí un nudo en el estómago. «¿Te asusta?». «Me asusta perderlo», dijo, bajando la mirada. «Me asusta sentir que algo tan bonito puede romperse con cualquier palabra maldicha». Nos sentamos en la arena, ambas en silencio durante un rato, escuchando solo el vaivén del mar. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Yo también tenía miedo, pero no quería que el miedo nos robara algo que apenas empezábamos a construir. ¿Y si dejamos de pensar tanto?, dije al fin. ¿Y si solo sentimos? Ella me miró, como si mis palabras hubieran roto un muro invisible. ¿Y si un día te despiertas y decides que ya no quieres estar aquí conmigo? Tomé su mano con fuerza, sin apartar los ojos de ella. No voy a irme, no cuando eres lo único que ha hecho que todo en mi vida empiece a tener sentido. Su respiración se aceleró. Sentí como su mano temblaba en la mía. «No me digas eso si no lo sientes», susurró. «Lo siento más de lo que puedo explicar». De repente, ella se inclinó hacia mí. Nuestros rostros quedaron tan cerca que pude ver el reflejo de las estrellas en sus ojos. Sin pensarlo, la besé. Fue un beso intenso, diferente a los anteriores. No era tímido ni inseguro. Era un beso que decía: «Estoy aquí y no voy a dejar que el miedo gane». Cuando nos separamos, nuestras respiraciones estaban entrecortadas. Ella apoyó su frente en la mía y dijo: «Creo que estoy empezando a enamorarme de ti». Me quedé en silencio, no porque no quisiera responder, sino porque mis lágrimas no me dejaban hablar. Entonces la abracé con fuerza y susurré en su oído: «Yo también». La noche continuó con ambas acurrucadas en la arena, cubiertas con una manta improvisada que llevé conmigo. Hablamos poco, porque no hacía falta decir mucho. Solo el calor de su cuerpo contra el mío era suficiente para saber que lo que estaba pasando era real. Antes de despedirnos, ella me miró
y dijo algo que me dejó sin aire. Si me pides quedarme para siempre, lo haré. El amanecer nos sorprendió entre risas y caricias suaves, con la manta cubriéndonos mientras el cielo comenzaba a pintarse de tonos cálidos. Era como si el universo nos estuviera diciendo que todo lo que habíamos vivido en esas noches no era casualidad, sino un comienzo que debía quedarse. Ella me miraba como si quisiera grabar cada detalle de mi rostro. ¿Sabes que me das miedo?, dijo, con una sonrisa dulce. ¿Miedo? ¿Por qué?, pregunté, acariciando su mejilla. Porque nunca pensé que podría sentir algo tan rápido, tan fuerte, y ahora no quiero perderlo. Tomé su rostro entre mis manos y la obligué a mirarme a los ojos. No tienes que perderlo. Lo único que quiero es que te quedes. Nos quedamos en silencio, solo mirándonos, y fue ella quien rompió la distancia entre nuestras palabras y nuestras emociones. Su beso fue suave, lleno de ternura y promesas no dichas. Sentí que mi corazón latía más fuerte que nunca, como si entendiera que lo que estábamos viviendo no era un simple impulso, sino algo que merecía ser cuidado. Entonces, ¿esto es real?, me preguntó con la voz temblorosa. Más real que el mar que tenemos delante, respondí con una sonrisa. Esa mañana decidimos hacer algo que hasta entonces nos daba miedo: caminar por la ciudad juntas. Pasamos por una panadería y compramos pan recién hecho, compartimos un café caliente y reímos como si el mundo no pudiera alcanzarnos. La gente pasaba a nuestro alrededor, pero yo solo podía ver la forma en que ella me miraba, como si yo fuera lo único importante. Nunca había tenido un día como este, dijo, mientras me entregaba un trozo de pan. Es tan sencillo, pero contigo todo parece perfecto. Es porque tú lo haces perfecto, respondí, y su risa se volvió mi sonido favorito. Cuando volvimos a la playa al atardecer, nos sentamos en el mismo lugar donde todo había comenzado. El mar estaba tranquilo, y el cielo, teñido de naranja, parecía darnos la bendición. ¿Prometemos algo?, dijo ella, entrelazando sus dedos con los míos. ¿Qué cosa? Que esto no será solo una historia en la arena. Quiero que sigamos, incluso cuando la vida nos ponga pruebas. Sentí que mi corazón se llenaba de una certeza cálida. Lo prometo. Nos abrazamos, dejando que el sonido de las olas fuera nuestro testigo. Y mientras el sol se escondía, supe que esa playa ya no era un lugar donde ir a gritar mi coraje. Ahora era el lugar donde mi corazón había encontrado un refugio. La desconocida que una noche decidió escucharme se había quedado, y yo quería que fuera así para siempre. Sentí que mi corazón se llenaba de una certeza cálida. Lo prometo. Nos abrazamos, dejando que el sonido de las olas fuera nuestro testigo. Y mientras el sol se escondía, supe que esa playa ya no era un lugar donde ir a gritar mi coraje. Ahora era el lugar donde mi corazón había encontrado un refugio. La desconocida que una noche decidió escucharme se había quedado, y yo quería que fuera así para siempre.